días, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a este encuentro multicultural. Ya casi en la recta final eh, de este contenido. Y bueno, hoy voy a tratar en lo posible, ¿verdad? De ver el contenido de la unidad número 4, de la unidad, de la unidad número 4, que es referente a lo que es cables y cuñas, ¿no? Vamos a ver aquí cables y cuñas, ¿no? Ese tema yo lo llamo cuñas porque tiene que ver con fricción, ¿verdad? Ese tema yo lo llamo cuñas porque tiene que ver con fricción, pero de pronto si lo podemos tocar en esta clase lo vamos a tocar hoy, ¿no? En este sentido, yo he traído un ejercicio que vamos a hacer de cables para aprovechar un poquito más la clase. ¿Ok? De pronto vamos a hacer, de estos acá vamos a hacer uno que está interesante, ¿verdad? Vamos a coger aquí parece que está interesante, que dice lo siguiente, vamos a colocar por acá el enunciado, es, entonces vamos a ver el tema de qué, de cables parabólicos, de cables parabólicos. Entonces, el primer punto va a ser el cable que se muestra, que se encuentra, perdón, que se encuentra unido a los puntos, a los apoyos fijos en los extremos A y B, es es utilizado para sostener una turbina. Una turbina. ¿Qué me van a pedir? Estamos haciendo el dibujo. ¿Se ve ahí? ¿Se logra enfocar la cámara? Sí, bueno. Es una tubería. O sea, para sostener una tubería. Entonces, aquí nos da una serie de datos. Bueno, a veces tomas una serie de datos donde está la tensión máxima del cable es de 700 newton. Parte B. Bueno, otro punto. La pendiente en el punto A, en el punto A, con ángulo de inclinación de 20 grados con la horizontal, la otra pendiente
en el punto B, en el punto B, con ángulo, ¿sí se lee? Sí, sí se lee. Con ángulo de 8 grados con la horizontal. Con la horizontal. Y aquí nos van a pedir determine, determine los puntos. Parte A, tensión en A, tensión sub cero, sub mínimo, tensión en B. Aquí nos van a pedir también la parte B, cuál es la tensión mínima. La parte C, distancia X, horizontal. Horizontal del punto B, del punto B. Respecto al punto más bajo del cable, al punto más bajo del cable. Parte B, peso por unidad de longitud de la tubería. Peso por unidad de longitud de la tubería. Entre paréntesis, doble B. La parte E, longitud total del cable, longitud total del cable. Entre paréntesis, SAB. Y la parte F, ecuación de la trayectoria. Vamos a ver la ecuación. Bueno, una vez hecho el enunciado allí, ¿verdad? Vamos a hacer el dibujito para comenzar a hacer los cálculos de este lado. El dibujo es el siguiente: va a tener un cable. Vamos a hacer un poquito más abajo este dibujo. Aquí el punto A, vamos a hacerlo pequeño para que sepa. Bueno, aquí va a estar el punto que B, ¿cierto? Y aquí va a estar el cable. Está la tubería. Que va a ser 60 metros. Y acá el nivel cero. El M igual a pendiente igual a cero. Bueno, vamos a iniciar este ejercicio partiendo, ¿sí?, del análisis del cable. Vamos a crear esta listita para la calculadora aquí. Vamos a trabajar con la calculadora. Entonces, fíjense una cosa. Nosotros vamos a partir de lo siguiente, ¿no? En las unidades anteriores a este tema, vimos lo que era el sistema equivalente de fuerza, vimos centroide, entramos con el tema de estructuras,
Donde en estructura hablamos de entramados, armaduras y vigas, ¿verdad? Y en este tema que es correspondiente a claves los cables. Disculpa, aquí es cables, ¿no? Los claves. Cables y puños, correcto. Cables y puños, hay que corregir título, cables y puños. Entonces, este tema de cables va a seguir trabajando con las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de la fuerza en X igual a cero, sumatoria de la fuerza en Y igual a cero y sumatoria de momentos en un determinado punto igual a cero, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a seguir trabajando que con, este, digamos, esas tres condiciones de equilibrio. Vamos a comenzar este ejercicio, ¿verdad? Haciendo un análisis del cable. Es decir, nosotros, cuando yo tengo, van a existir varios tipos de cables parabólicos, entendiéndose por un cable parabólico aquel que soporta una carga distribuida sobre su longitud, porque también en algunos textos de ingeniería que ustedes consulten van a encontrar lo que son los cables catenarios, que son cables que no soportan ninguna carga distribuida, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre la longitud. Un ejemplo de esto vendrían siendo los cables de alta tensión, donde están los cables 13.8 kHz, los de alta tensión, que solamente soportan el peso, su propio peso. Pero estos puentes son utilizados, estos tipos de cables, perdón, son utilizados en los puentes. ¿Sí? Repito, los catenarios que no vamos a ver acá son los que no soportan peso sobre su longitud, pero los parabólicos sí soportan peso sobre su longitud y son utilizados para hacer puentes colgantes. Por ejemplo, como el puente del lago de Maracaibo, o aquí mismo en el Táchira, el puente Libertador, ¿sí? Que es cada viatario, es un puente colgante que lo sostiene un cable parabólico. Eso para que vean la aplicación desde el punto de vista real en ingeniería, totalmente real. Y bueno, eh, ya vieron la aplicación. Vamos a ver nosotros cómo vamos a desglosar, porque fíjate que dice el cable que se conecta está unido al apoyo A fijo en los extremos A y B, ¿está? Utilizado para sostener una tubería. Nos dan los datos como es la tensión del cable en el punto, la tensión en el punto máximo, pendiente en el punto A con un ángulo de 20 grados y pendiente en el punto B con un ángulo de 8 grados por horizontal. Nos van a pedir que determine la tensión en el punto A, la tensión en el punto cero, que es en este punto, la tensión en el punto B, que es en el otro extremo, tensión mínima, distancia X, ¿verdad? Horizontal del punto B respecto al punto más bajo del cable, es decir, cuál es la distancia que hay desde aquí hasta el apoyo, horizontalmente, el peso por unidad de longitud de la tubería W y longitud total del cable SAB y ecuación de la trayectoria del cable. Entonces, para comenzar a resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es partir el cable, ¿verdad? Por la mitad, porque ya identificamos que es un cable parabólico que soporta una carga distribuida, ¿verdad? Y aquí también existe una subclasificación. Están cables simétricos, que es cuando el punto de apoyo que sostiene al cable está en la misma altura, es decir, si este punto de apoyo está aquí, un ejemplo, y está sobre la misma altura, más bajo, va a ser un cable simétrico. Están los cables asimétricos, que es este lo vamos a clasificar en la categoría que asimétrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los apoyos están a diferentes ¿qué? Alturas. Y está una sola sección de cable, que es cuando yo tengo digamos, el puro ¿qué? Un solo pedazo de cable que está unido en el extremo más bajo, por ejemplo, y en el extremo ¿qué? Más alto, ¿no? ¿Ok? Entonces, comenzaremos a hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a utilizar la relación porque estamos manchosos. El diagrama del cuerpo libre de quién? Del cable, ¿sí? Lado izquierdo.
lado izquierdo. Ese diagrama de cuerpo libre y carga del lado izquierdo va a tener X, también. Yo voy a seleccionar por aquí el punto A y por aquí voy a seleccionar el punto ¿qué? El punto cero. Por aquí acá el punto ¿qué? Cero. Vamos, lo pasamos a hacer la suerte de poner una línea. Sí, pero mancha, no vamos a utilizar la azul de mancha, va a dejar el mensaje muy manchado. Entonces no vamos a utilizar el azul. Aquí entonces me va a quedar que aquí va a producir una tensión que T sub qué, T sub A, en el punto qué, más alto, y en el punto más bajo va a utilizar la tensión qué, T sub qué, o a la tensión T sub 0. Esta la vamos a colocar, ahora sí, esta la vamos a colocar totalmente horizontal, ¿verdad? Esta la vamos a colocar totalmente ¿qué? Horizontal, porque la tensión está, aquí dice que la pendiente es cero, y esta que está en el punto más alto va a estar inclinada y la vamos a llamar T-sub. Fíjense que aquí, en el punto más alto, ella va a formar un ángulo que lo va a llamar tita sub A, tita A, ¿verdad? Y aquí en el punto más bajo, como me dice que la pendiente es cero, entonces es totalmente horizontal. Voy a partir de que este cable aquí va a tener una altura que lo voy a llamar H sub ¿quién? H sub A referente al punto ¿qué? Más bajo. Y que esta al mismo tiempo va a ser igual a la Y sub ¿qué? A la Y sub A. También vamos a partir de lo siguiente. Y aquí es donde viene también esta parte muy interesante, ¿no? Nosotros sabemos que el cable mide 60, ¿qué? 60 metros, ¿verdad? ¿Cierto? Esto mide 60 metros, ¿correcto? Pero no sabemos qué distancia hay desde el punto más bajo al extremo o al nivel del extremo A, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Un ejemplo, yo pudiese nombrar este, que de este lado, vamos a llamarlo por decir así, X, un ejemplo, ¿verdad? Este vamos a llamarlo X. No la conozco. O sea que mi X sub A, vamos a llamar aquí mi X sub A, como no la conozco, la voy a llamar que X. No se me ocurra decir que vale 30 metros, porque estaría mintiendo. No sé cuánto vale, la llamo ¿qué? X. ¿Ok? Cuando este cable tiene un W, una carga distribuida, pero esa carga distribuida, recordemos el segundo parcial, que cualquier carga distribuida se debe que puntualizar, ¿verdad? En este caso, vamos a puntualizar esa carga distribuida y como vamos a considerar en una carga vista en un plano es rectangular, va a ser W y la vamos a concentrar en la mitad de la distancia, ¿no? Este va a estar actuando como W por qué, por X sub A, y la distancia de aquí a aquí va a ser X sub A ¿qué? Medio, ¿ya? Porque recuerde que cuando yo miro la carga distribuida y la miro en el plano, se me da el rectángulo. Y esa va a ser W por X, ¿qué? Por X sub A. Y la distancia, digamos, la distancia que hay del punto A a donde está la carga distribuida es X A medio. Fíjense que acá yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre de quién? Del cable. Aquí hay una buena noticia porque en este tipo de cables nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama triángulo de fuerza para facilitar un poco los cálculos. También podemos utilizar, de igual manera, que lo dije, las tres ecuaciones de equilibrio, sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y, sumatoria del momento en un punto. No hay ningún tipo de problema si lo hacen por ahí, pero vamos a agotar primero las posibilidades de trabajar con un triángulo de ¿qué? De fuerzas. Entonces, vamos a hacer el triángulo de fuerzas. Triángulo de fuerzas. Sabemos que es el lado ¿qué? Izquierdo de nuestro cable, ¿no? Un triángulo de fuerza lo vamos a armar con tres fuerzas, ¿sí?
¿Cuáles son esas tres fuerzas? En este caso sería T sub 0, la tensión en el punto más bajo, T sub A, la tensión en el punto más alto, y W por T sub A, que es la carga concentrada. Alguien me pregunta, profesor, ¿por qué no lo multiplica por X sub A medio? No, porque es por toda la distancia. La que multiplico por X sub A medio es la distancia donde se ubica el centroide de esa fuerza, ¿verdad? Entonces, este triángulo de fuerza la vamos a hallar porque un T sub 0, vamos a comprar T sub 0 para allá. Voy a buscar otro vector y voy a unir el extremo con origen. Este sería el extremo de T sub 0 con el origen de W por X sub A. O sea, vendría siendo que lo voy a colocar aquí. W por X sub A. Y vamos a cerrar ese triángulo con T sub T. Con T sub A, ¿correcto? ¿Sí lo ven? Entonces, cuando yo haga mi triángulo, yo voy a tener extremo con origen, extremo con origen y extremo con qué? Con origen. Si ustedes se ponen a ver, ya haré mi triángulo y en este caso tengo un triángulo que rectángulo. ¿Por qué? Porque la fuerza de sub 0 está completamente horizontal, corrijo, y la concentración de la carga distribuida, que es W por X sub A, también está vertical. Entonces aquí se me va a dar un triángulo ¿qué? Recto. Y cierro con la tensión de sub A, quedando extremo con origen y cerrando extremo con origen. Acá, si podemos ver, en T sub A hay un ángulo que llamé θ sub A. Está aquí, θ sub A. ¿Verdad? Ese θ sub A, fíjense que nosotros nos vamos a llamar y me están diciendo que vale 20 grados de θ sub A. Bueno, horizontal. El que vale 8 grados y de la otra parte del cabo. Para un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras perfectamente, o es aplicable a triángulos rectángulos, porque si este triángulo me da otro tipo de triángulo, o sea rectángulo, si otros ángulos, un triángulo de otros ángulos, no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Tendríamos que intentar con la ley del seno, dependiendo del número de ángulos y lados, o la ley del coseno, dependiendo del número de ángulos y lados también. ¿Ok? Para que esto quede claro. Finalmente, pues se generan triángulos ¿qué? Rectángulos. Entonces, un ejemplo. Aquí en vez de interrogante, para empezar a resolver, me está pidiendo T sub A, T sub 0 y T sub T y T sub B. Pero aquí le están diciendo, la tensión máxima del cable es 700 newton. Quiere decir que yo puedo decir acá que T sub A es igual a la tensión máxima. ¿Pero por qué, profesor? Porque yo miro que el punto más alto del cable está ubicado ¿dónde? En A. Ese sería el punto que es más alto que tiene que el cable, ¿correcto? Sería que T sub A. O sea que T sub A coincide con la tensión máxima que vale que 700 newton, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo como dato la tensión máxima, pero también me están diciendo que el θ sub A o el θ en el punto A vale 20 grados. Fíjense que para no poder utilizar el triángulo de fuerza, y esto es importante que lo sepan, debo tener de ese triángulo mínimo dos lados, o mínimo, dos lados, o un lado y la hipotenusa, o tengo que tener la hipotenusa y el ángulo, o un lado y el ángulo. Si yo no tengo, sino solamente o conozco un solo lado, no puedo utilizar el triángulo, o solamente conociendo el ángulo. En este caso, yo pudiese calcular de entrada la tensión T sub 0. O sea, aquí podemos ir eliminando ya que T sub A es lo que me está dando de datos, que es la de máxima y la identifiqué porque está en el punto más alto. Vamos allá T sub 0, que es esta, aplicando lo que es las razones trigonométricas, porque ya le dije que el teorema de Pitágoras es aplicable al triángulo rectángulo, pero también vamos a tener otra herramienta que son las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que son aplicables ¿a qué? A triángulos rectángulos, ¿no? Igual que su recíproca, secante, cosecante y cotangente. Pero aquí vamos a trabajar con cuáles, con las seno, coseno y tangente. En este caso,
yo conozco la hipotenusa como dato y conozco este como dato, ¿entiendes? Y voy a buscar a este y si se puede, a uno de estos dos, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense que hay otra cosita, no sé cuánto vale el WX sub A, aquí no sé cuánto vale, y el W, que de hecho es una pregunta, creo que era el peso por unidad de longitud de la tubería, y no sé cuánto vale el X, ¿qué? El X sub A tampoco sé cuánto vale. O sea que por ahora, de acá, yo puedo calcular el qué, el que sucede. Yo pudiese calcular el valor de todo este pedazo, pero igualmente no voy a determinar cuánto vale W y cuánto vale X sub qué, X sub A. Ok, entonces yo pudiese hacer lo siguiente. Bueno, y aquí aprovechando el triángulo, decir, busco una razón tecnológica que me relacione lo que es la hipotenusa con el cateto que es adyacente, ¿verdad? ¿Sí? Yo puedo decir entonces, coseno de tita t, de tita A va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa, que es la tensión en A. Y de aquí vamos a pegar lo que es la tensión que en artículo. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, el seno del cateto opuesto entre hipotenusa. O sea que puedo trabajar con el coseno, ya que conozco este y el ángulo, despego a que se va. A que sucede, pero vamos a pegar a que sucede. Y que vamos a quedar aquí es a t en cero. Entonces t sub 0 va a ser t sub a por el coseno de tita que da, ¿verdad? Entonces, este t sub a ya sabemos que vale 700 newton por el coseno de 20 ¿qué? De 20 grados. Entonces agarramos una calculadora, ¿verdad? Y decimos 700 por el coseno de 20 ¿qué? Grados. Esto me da tanto como 657,78 newton. Es importante que la calculadora esté en grados, ¿eh? Aquí, si está en radianes, le va a dar otra cosa. Entonces es importante que la tenga configurada en radianes. Aquí me da que T sub 0 va a ser 657,78. Casi 658, ¿no? Se pudiese redondear. Bueno, vamos a dejarla ahí. Fíjense que, profesor, yo puedo utilizar el triángulo para poder calcular cuánto vale este pedazo. Sí, pero como yo no conozco W desde X sub A, pues ese dato no me va a servir de mucho. ¿Qué es lo que vamos a planteado de allí? Aprovechando el diagrama de cuerpo libre de acá, que cuando yo aplique momentos, digo sumatoria de momentos, en el punto A más en sentido positivo igual a cero, ¿verdad? Yo me voy a plantear lo siguiente. Si aplico momento, el punto A va a quedar W sub A por este vector, que es W por X sub A, y gira en sentido ¿qué? Va a girar en sentido horario, o sea, en sentido negativo, o sea, va a quedar menos, menos X sub A entre 2, ¿por qué? Por W por X, ¿qué? Por X sub A. Sería X sub A medios, gira en sentido ¿qué? Horario negativo, por WX sub A. Ahora este que está aquí, yo tengo una distancia, ¿verdad? Que hay de aquí a aquí, que es H sub A, que es igual a H sub A. Entonces aquí me va a quedar más Y sub A positivo, ¿por quién? Por T sub 0 igual a quién? A 0, ¿verdad? Yo de aquí voy a despejar T sub 0, pero primero vamos a hacer una regla aquí, me va a quedar W por X sub A que al cuadrado entre 2, ¿verdad? Más Y sub A por T sub 0 igual a quién? A 0, ¿verdad? Entonces despejo, al despejar me queda Y sub A
por T sub 0 va a ser igual a W X sub A elevado al cuadrado entre 2. Entonces Y sub A va a ser igual a W por X A elevado al cuadrado entre 2 veces. Perdón, vamos a esperar de sub 0, corrijo. Vamos a esperar de sub 0. De sub 0 va a ser 2 Y sub A. Entonces fíjense que aquí me va a plantear esta ecuación, ¿verdad? Aquí me voy a plantear yo esta ecuación que la voy a llamar ecuación ¿qué? Ecuación 1. Pero fíjense que esta ecuación 1, perdón, de esta misma ecuación, que es la que generalmente uno utiliza para dar lo que es en la tensión mínima, en función del W, ¿verdad? En función del W, aquí vamos a despejar por comodidad quién es W, para dejar en función de qué. Lo que pasa es que aquí este problema se complica un poco, ¿verdad? Porque no se conoce qué, muchachos. No se conoce cuánto vale Y sub A, no se conoce cuánto vale X sub A y no se conoce cuánto vale W. Es decir, tenemos muchas incógnitas, ¿verdad? Tengo muchas incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá, ¿verdad? Es agarrar y vamos a, si yo me planteo esta ecuación, este, tipo que la altura no me la están dando, no me la están dando, por ningún lado, ¿ok? Entonces, de aquí yo estoy quedando más con T sub 0, ¿verdad? T sub 0 aquí. Si yo despejo, pero no tengo el Y sub A, si yo igualo salado W y Y sub A tampoco la no. Entonces, ¿cómo lo plantearía en la ecuación? Porque hay un detallito, no tenemos las alturas. Ya va. Ujú. Bueno, vamos a ver esta ecuación planteada, que es la ecuación 1. Esta función de W, que no lo conozco, porque es el peso por unidad de longitud del cable, pero tampoco se conocen cuántos son las alturas del punto más bajo hasta aquí, ¿verdad? Lo que se puede conocer ahorita es el valor de destrucción, es decir, que la destrucción no también la tengo que calcular, ¿ok? Entonces aquí nosotros pudiésemos sí despejar a W en función del cero, pero hay un detalle, que esta Y sub A no se me va a ir. Ajá, si yo le igualo, del otro lado me va a quedar, pero ese Y sub A tampoco se me va. Y de aquí solamente puedo conocer en este pedazo. ¿Cuánto vale ese cateto puesto? ¿Y cuánto vale W por X sub A? Vendría siendo W por X sub A. ¿Cuánto vale este? Ajá. Ah, lo que pudiésemos hacer es plantear esa ecuación en función de W y X sub A. Es decir, un ejemplo. Vamos a dejarlo aquí. Este era stand-by. Y aquí este triángulo, este dato lo pudiese utilizar para dejar W por X sub A en función de X sub A, pero me vuelve a quedar el X sub A allí. Claro, que se vale, cuando yo sustituyo aquí me queda que sub 0 igual. ¿Cuánto llamé yo el X sub A? Lo llamé W, ¿por qué? Por el X elevado, ¿qué? Al cuadrado, entonces voy a hacer ¿qué? Y sub ¿qué? Y sub A. ¿Ok? Entonces, esta ecuación la vamos a llamar ecuación ¿qué? 1. De la misma manera, ahora vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Vamos a dar esta ecuación aquí. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre del cable al lado ¿qué? Izquierdo, ¿ok? Va a ser similarmente a la. Fíjate que tenemos la ecuación 1. Apenas hemos calculado de sub A, de sub 0 a la tensión mínima. Esta tensión 0 es igual a la tensión en el punto más bajo de la tensión mínima. Entonces me falta calcular la distancia horizontal, me falta calcular el peso, me falta calcular la longitud del cable. Entonces en este caso me va a quedar, si yo coloco el sistema de referencia X y le hago el análisis del cable, me va a quedar una tensión 0 en el punto más bajo, ¿verdad? Aquí me va a quedar T sub B
en el punto B, este sería el punto ¿qué? El punto B, este sería el punto ¿qué? El punto A. Y aquí va a estar tita ¿qué? Tita B, ¿cierto? Aquí va a estar lo que es XG, XB, y este se va a plantear o va a quedar de la siguiente manera. 60 y le vamos a restar el X, fíjate, 60 metros, y el X, ve que no conozco, va a llamar 60 menos X. Entonces sería 60 metros menos la distancia X que está aquí. Y aquí voy a colocar aquí el W, ¿quién? W por el X que sube, que va a estar a una distancia de XB entre 2. ¿Ok? Si yo aplico este, el triángulo de fuerzas, este triángulo, hago el triángulo de fuerzas acá, y me va a quedar de sub 0 de manera horizontal, ¿verdad? Me va a quedar W por X sube aquí, ¿sí? W por X, ¿qué? Por X sube, y aquí me va a quedar T sub, ¿qué? T sube. Y este va a ser tinta, ¿qué? Tinta anterior. Entonces vamos a tener presión cero, extremo con origen y extremo con qué, con origen, aquí forma un triángulo, ¿qué? Rectángulo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros, voy a borrar acá, pero también de copiar, voy a borrar esta parte, y vamos a hacer el cálculo de T sub E, aprovechando el triángulo de qué? De fuerza. Voy a decir, yo tengo como dato ahora este y tengo el ángulo. Entonces yo puedo decir, lo puedo calcular con el mismo coseno también, siendo coseno de θ b ahora, ¿verdad? Va a ser T sub 0, que es el que hace adyacente, entre T y qué, entre T sub E ahora, ¿verdad? Entonces despejo ahora, como ya tengo este dato, despejo a T sub E, ¿sí? Va a ser, T sub E va a ser igual a T sub 0 entre el coseno de θ qué, de θ B. Entonces T sub E, ¿cuánto vale T sub 0? Vale 657,78 newton entre el coseno de 8, ¿qué? De 8 grados. Vamos a agarrar la calculadora y vamos a escribir 657,78, que lo vamos a ir entre el coseno de 8. Este da 664,24 newton. Es decir, que aquí estaría calculando el valor de qué? De T sub B. Muy similarmente, nos vamos a plantear, ¿verdad? Nos vamos a plantear lo siguiente. Voy a aplicar ahora sumatoria de momentos en B más en sentido positivo, igual a quién? A 0, es decir, el punto más alto. Y voy a calcular a quién. Y ahí voy a calcular a quién. Aplico sumatoria de momentos aquí en B. Voy a calcular a T sub 0 nuevamente, es decir, que me va a generar esta misma ecuación. No volver a escribir, esa expresión de quién? De XB. Es decir, me va a quedar T sub 0 es igual a quién? A donde B. ¿Por quién? Por XB elevado ¿a qué? Al cuadrado entre dos veces. ¿Y eso qué? Y eso B. Aquí también sabemos que T sub 0 es igual a W, que no la conozco, el X sub B que vale 60 menos X cuadrado, entre dos veces ¿qué? Y, entre dos veces Y sub B, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, si yo me pongo a ver acá, esta ecuación ya vemos la uno y esta ecuación ya vemos la ¿qué? 2. Si igualamos, si igualamos la ecuación que
Aquí vamos a pasar aquí otra. Ya taché la función en B. Ahora si volamos la expresión uno y 2 nos queda el punto. Nos queda, vamos a esperar allá. Nos queda. Todo voy a volver. Nos queda lo siguiente. T sub 0 es igual a quién, perdón. A T sub 0. Es decir, me va a quedar W por X que sube al cuadrado entre qué, entre 2 por Y sube, ¿verdad? Es igual a que a W, más hasta un poquito más abajo, muy bien pegado. W, perdón, la 1. W por, por X al cuadrado entre 2 veces qué, entre 2 veces Y sube es igual a W por 60 menos X elevado al cuadrado entre qué, entre 2 veces Y sub qué, Y sub B. Si ustedes se ponen a ver aquí, ¿verdad? W con W se me va a marcar X sub 2 entre 2Y sub A va a ser igual a 60 menos X al cuadrado entre qué, entre 2 Y sub qué, Y sub B. Ajá. Ok. Terminen de copiar allí. Fíjense que si yo llego acá y me planteo esta ecuación que está acá, aún me sigue faltando cuánto vale Y sub A y cuánto vale Y sub qué, Y sub B. ¿Qué significa? Que si yo me voy por este camino, no lo vamos a poder ¿qué? Resolver el problema porque no se conoce cuánto vale Y sub A y cuánto vale Y sub qué, Y sub B, ¿verdad? Entonces, como por ahí no se pudo, pues voy a borrar aquí, borrar este lado. O por ahí no se pudo, buscamos otra opción. Y sin embargo, la planteé ¿por qué? ¿Por qué la planteé, muchachos? Porque en caso de que yo tuviese Y sube, ¿verdad? En caso de que yo tuviese Y sube oído al tambor, yo puedo irme por acá porque me va a quedar una ecuación de segundo ¿qué? Grado y yo puedo determinar X. ¿Ok? Ahora, agarramos otro camino, agarramos por otro camino, por otro camino. Recordando que el primer triángulo me había quedado, te sucede aquí, W por X sub A, ¿verdad? De este lado, ¿verdad? Y aquí me había quedado X sub A. El otro triángulo que me había quedado, del otro triángulo que sube W por quién? Por X sub B, ¿verdad? Y aquí me había quedado X sub qué, T sub B, ¿verdad? Los ambos triángulos rectángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pudiésemos hacer? Nosotros ya sabemos, tomando este camino, que aquí conozco lo que es el ángulo que en tita en A, aquí conozco el tita que en B. Si yo me planteo tangente de tita A
va a ser igual al aspecto opuesto, que es W por X sub A entre T sub 0, y digo que la tangente de quién, de 20 grados, en este caso, es W por X sub A entre T sub 0, una vez calculado T sub 0. Y termino despejando o diciendo que T sub 0 va a ser W por X sub A entre la tangente de 20 grados y T sub 0 va a ser el W que no conozco por el X sub A que vale X entre tangente de 20 grados. Entonces T sub 0 va a ser, ¿cuánto es la tangente de 20? Tangente de 20 va a ser 0,36. Me va a quedar W por X entre 0,36. Esta ecuación la vamos a llamar ecuación 1. Para este caso, que estamos haciendo. Y por acá, de este triángulo, también me planteo ahora la ecuación de tangente de tita B. Bueno, tita B aquí va a ser esto opuesto. ¿De cateto qué? Adyacente. Y despego de sub 0 que va a ser igual a W por X sub B entre tangente de tita sub B, ¿no? Entonces, T sub 0 va a ser W por el X sub B que lo llamé 60. Aquí lo llamé 60 menos X, ¿verdad? Entre tangente de ocho grados, ¿verdad? Entonces, la tangente de 8 grados me da 0,14 exactamente. Me va a dar de sub 0 va a ser W por 60 metros. Entre 0 y ¿qué? Punto 14. Y esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2. Ahora, si igualamos, ¿verdad? Vengo para acá. Si igualamos la ecuación 2, la 1 la 2, igualando la ecuación 1, la ecuación 1 y 2 por T sub 0, nos queda que W T sub 0 de la primera es igual a T sub 0 de la segunda. W por X entre 0,36 va a ser igual a W por 60 menos X entre 0,14. Fíjense que W con W se cancela y me va a quedar X entre 0,36 igual a 60 menos X entre 0,14. Si linealizamos aquí la ecuación, paso este 0,14 para acá y vamos a pasar este 0,36 a multiplicar a 60 menos ¿quién? Menos X. Es decir, me va a quedar 0,14X es igual a 0,36 por 60, que me va a dar 21,6 menos 0,36 X, ¿verdad? Repito, utilizamos 0,60 por X y 0,36 por 60 menos X. Aquí agrupamos y escribo 0,14X más 0,36X igual a 21,6, ¿verdad? Aquí agarro 0,14 más 0,36. Esto me da 0,5 X igual a 21,6. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí? Vamos a despejar X. Voy a despejar a qué? A X de ahí. Entonces, cuando vemos nosotros a X, dejo X, y X va a ser igual a 21,6 entre 0,5. Esa X me va a dar 21,6 entre 0,5. Me va a dar 43,2 metros.
¿verdad? Me da 43.2 metros. Ese es el valor, por lo tanto, X sub A va a valer 43.2 metros. Fíjate que se está haciendo en la 60 y X sub B habíamos dicho que era 60 menos 42.3. 60 menos 43.2, perdón. Esto me va a dar tanto como 16,8 metros. Es decir, que ya teniendo resuelto por ese lado, habíamos calculado cuánto vale la distancia de X sub A, perdón, del punto más bajo, cuánto vale la distancia horizontal del punto B. Pues sería esta la respuesta. Vale 16.8 porque la del punto A vale 43.8. ¿Ok? Y también vamos a calcular por ese mismo camino cuánto vale el peso por unidad de tiempo de longitud. ¿Y de dónde precisamente lo vamos a calcular? Porque nos falta calcular W no lo tenemos todavía, ¿no? ¿Cierto? Ah, pero ya lo puedo hacer W aquí mismo. Puedo tomar incluso la ecuación 1, tomando la ecuación 1, tomando la ecuación 1, ¿verdad? Que este sub 0 es igual a ¿qué? A W por X entre 0,36, ¿verdad? Bueno, pues despejamos aquí en la W. W será igual, tiene peso por unidad de ejecución, a 0,36, que es sub 0, ¿verdad? Entre X, paso este para acá, me queda 0,36 porque es sub 0, y luego este que estamos multiplicando pasa a dividir. O sea, me va a quedar W igual a 0,36 y que sub 0 te vale, será que lo hemos calculado, 657, ¿sí? 658, vamos a redondear, ¿no? 257 punto tanto. Entre X que es 43,2. Ahí lo redondeé, ¿no? Pero es 657,78, creo que vamos a redondear a 658. 0,36 por 657. Creo que nos llegado 657,78. 670, vamos a redondear a 658 porque es 43.2. Este W me está dando que es 5,48 newtons sobre metro. Ese sería el valor de ¿qué? De el W. Es decir, que ya tendríamos calculado el peso por unidad de ¿qué? Faltaría calcular la longitud del cable, pero por factores de tiempo ya van a quedar a que revisen el material que está en nuestra plataforma, porque hay una decisión que calcula la longitud del cable y la posición de la trayectoria del cable, ¿no? Va a quedar pendientes esos puntitos, porque fíjate que tienen muchos caminos por donde comúnmente se pueden meter, pero ¿cuál es el problema? Que no tienen midiendo las alturas. Entonces tuvimos que mirar el triángulo de fuerza, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para poder relacionar lo que era el T sub 0, poder eliminar el W y poder obtener primero la distancia X. Entonces le invito a ver la otra videoclase donde está el cálculo de la longitud del cable. Repito, por motivos de tiempo no la vamos a poder terminar hoy, pero seguramente en el próximo encuentro o las que están están dentro de la plataforma la van a ayudar. Pues hay el ejercicio donde yo calculo la longitud del cable, que es lo mismo, ya teniendo estos datos, ya estos dos datos son perfectamente calculables, accesibles, pero el trabajo más difícil ya se hizo. Bueno, mis estimados estudiantes, muchas gracias por su atención, espero verlos en otra oportunidad. Se despide de ustedes su profesor Pedro Sánchez. Gracias.